Tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer ya la última sesión de la videoconferencia programada o de lo que correspondía a esta última sesión de aprendizaje. Y es, bueno, ya nosotros hemos conversado un poco sobre los demás aspectos que conforman el proyecto de investigación, ¿cierto? Ya hablamos sobre el planteamiento del problema, de dónde nacen los problemas de investigación, cómo se plantean los objetivos, qué verbos debemos utilizar para la formulación de los objetivos, la hipótesis, en qué consiste, las variables, qué tipo de variables nosotros tenemos también en nuestras investigaciones. Y ahora vamos a hablar un poco sobre un tema importante también, que corresponde al estado del arte, ¿correcto? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el estado del arte? Normalmente las investigaciones nos piden desarrollar lo que corresponde al estado del arte como parte de nuestro marco previo de investigación o parte de nuestro marco teórico. El estado del arte normalmente proviene del campo de la investigación técnica, científica e industrial y significa, en pocas palabras o en términos comunes, la situación de una determinada tecnología o de un determinado tema. Lo más innovador, lo más reciente con respecto a un arte o un tema en específico. Esta noción ha pasado a los estudios de investigación académica como el estado o situación del tema en la actualidad. Es una forma de relacionar o de aludir a lo que se sabe sobre un determinado asunto, lo que se ha dicho hasta el momento, qué ha sido más relevante o qué ha sido la teoría más, cuál ha sido la teoría más relevante o lo más importante sobre este tema que nosotros estamos desarrollando. En el área de los estudios académicos, el estado del arte hace referencia a la construcción de un análisis de tipo documental. Este muestra los avances más importantes que se han logrado con respecto al conocimiento de un tema. Este tipo de desarrollo investigativo es más común en los estudios de especialización o doctorales, puesto que implican conocimientos muy amplios sobre determinados problemas, conocimientos que el investigador le toma varios años en obtener. Además, la facilidad es hacer una recopilación de fuentes importantes, como por ejemplo ideas, conceptos, opiniones, que luego el investigador puede llegar a refutar o de repente complementar. Por lo tanto, el nivel de formación del investigador debe ser muy elevado para que el estudiante sea capaz de aportar información relevante que lo posicione a la vanguardia de las fuentes ya previamente consultadas. Entonces, decíamos también que las características del estado del arte, dentro de las cuales nosotros tenemos que, con respecto al formato, el estado del arte suele ser un capítulo previo al marco teórico o de repente el segundo capítulo del desarrollo de toda tu investigación o el segundo capítulo de tu informe, ¿no? Aquel que tradicionalmente se conoce como marco teórico, pero no funciona igual que el marco teórico, porque mientras que para el marco teórico el investigador puede elegir las teorías que va a trabajar o va a desarrollar en su investigación, en el estado del arte, por fuerza, deberá considerar todos los aportes teóricos importantes que se relacionan con la materia de estudio, aunque éstas sean contradictorias entre sí. Eso significa que debe conocer todos los argumentos, entenderlos perfectamente y ser capaz de asimilar las diferencias y las semejanzas que existen entre una idea y otra. Además, es necesario que el investigador exponga su postura frente a sus antecesores o personas que realizaron investigaciones de forma previa y sus aportes originales, que adelantan de repente el conocimiento actual. En cambio, en el marco teórico no es necesario postular nuevos conocimientos o generar nuevos conocimientos o nuevas definiciones. Basta simplemente con describir el sustento conceptual para estudiar el problema de investigación. Evidentemente, el estado del arte no es un trabajo para nada sencillo, como les decía. En el caso del estado del arte se necesita un conocimiento mayor sobre el tema o un conocimiento bastante profundo sobre el tema. Se requiere muchísima experiencia y un nivel adecuado de formación para lograr su correcto desarrollo. ¿Por qué es útil el estado del arte? Es visto como la cúspide más alta del conocimiento científico.
y representa todo el desarrollo profesional del tesista. Se considera que éste ha llegado a un nivel de instrucción tal que lo impulsa a crear conocimiento y no solo a describirlo o no solo a estudiarlo. Es una especie de escala educacional que llega a su punto final con los estudios doctorales, ¿no? A nivel de pregrado, un alumno aprende los conocimientos más relevantes y generales sobre un tema o un área de estudio determinado. Pero en cambio con el posgrado ya el estudiante o el investigador tiene un nivel mucho más amplio a nivel académico y es capaz de innovar y de crear conceptos, de crear definiciones, de crear teorías, ¿no? Y esto resulta ser muy útil en el quehacer académico o en el quehacer del investigador. Luego teníamos que vamos a desarrollar lo que corresponde al marco teórico. No sé si recuerdan un poco lo que hemos mencionado o desarrollamos. No desarrollamos el marco teórico. En el caso del marco teórico, es una recopilación de antecedentes de investigación, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta el proyecto de investigación, los análisis, la hipótesis o el experimento, permitiendo la interpretación de los resultados y la formación de conclusiones por parte del investigador. El marco teórico usualmente o muchas veces también se le denomina marco de referencia y básicamente está conformado por todo el soporte teórico, contextual o de repente legal de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema de la investigación. Con esta recopilación o compilación de investigaciones o de datos, de información, también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a brindar al área de conocimiento que está desarrollando o que está generando esta investigación. Entonces, el marco teórico se caracteriza por definir básicamente la disciplina a la cual pertenece el campo de estudio del tema que yo he escogido, cuáles son los conceptos más relevantes y el fenómeno que se quiere profundizar y que se quiere estudiar. ¿Cuál es la estructura del marco teórico? Normalmente el marco teórico está compuesto por varias partes. En primer término, encontramos la parte de los antecedentes, ¿correcto? Es la parte en la cual se menciona el problema y todos los estudios previos que se han hecho al respecto. De esta forma se pueden comprender mejor los abordajes teóricos o los abordajes doctrinarios y que se hayan realizado con anterioridad, con la finalidad de establecer una especie de guía con respecto a la información que voy a trabajar y los procedimientos que debo seguir para llegar a buen puerto con mi investigación. Los antecedentes incluyen información adicional también que permite comprender mejor el problema, como por ejemplo el contexto económico, el contexto histórico, el contexto geográfico, político, entre otros que sean pertinentes y que tengan algún tipo de relevancia en la investigación o que podrían estar influyendo de alguna forma en los resultados de mi investigación. Entonces, ahora, por ejemplo, luego viene, después de los antecedentes, lo que corresponde a... Existe un número mínimo de capítulos. Ya. Termino de explicar un poco lo que corresponde al marco teórico y lo que debe contener, ¿no? Y luego ya te puedo absolver las consultas de manera particular, ¿no? Entonces, primero voy a concluir porque justamente es una parte del marco teórico el desarrollo de las variables, ¿no? Porque no puedes desarrollar un marco teórico si es que tú no explicas o defines específicamente qué debe caracterizar a las variables que tú estás señalando. Entonces, debes trabajar definitivamente a tus variables de investigación. Entonces, como decía, en el caso de los antecedentes de investigación, son los trabajos previos, ¿no es cierto?, que han realizado otros investigadores, perdón. Estos antecedentes deben ser trabajos que estén, como yo siempre le pido a los investigadores, estas investigaciones que yo utilice
deben ser lo más relacionadas con mi investigación. No basta con que tal vez el tema o de repente los trabajos previos tengan una de las variables en su título. Lo que debemos buscar son investigaciones que estén completamente relacionadas a la nuestra. Es decir, por ejemplo, si yo estoy viendo o trabajando sobre violencia familiar, no, bueno, a ver, el principio de oportunidad, ¿no? De repente en los delitos de robo, ¿no? El principio de oportunidad en los delitos de robo, se me ocurre, ¿no? A ver, no voy a debo poner todos los antecedentes que relacionen estas dos variables o que contengan estas dos variables, que es el delito de robo y el principio de oportunidad, ¿no es cierto? La relación entre ambas. Todas las investigaciones que tengan estas dos variables o que busquen la unión de estas dos variables o que de alguna forma se traten de relacionar esas dos variables. Pero si, por ejemplo, busco investigaciones y menciono delito de robo como un antecedente de investigación, ¿no? Y lo relacionan con otra forma, o de repente los procesos penales por robo, o cuál es la incidencia de los delitos de robo en una ciudad, entonces, en una ciudad determinada. Esa investigación, por ejemplo, no es tan relevante, porque solamente está hablando de una variable, o sea, los delitos de robo, pero no me serviría de mucho. Lo que necesito es buscar investigaciones que estén relacionadas o que busquen casi lo mismo que yo, o que tengan resultados que sean relevantes para mi investigación y que me permitan luego hacer una discusión. Entonces, no es cualquier tesis, no es cualquier investigación que se relacione o que tenga alguna de las variables dentro de su título, no, sino que tiene que buscar que tenga ambas variables, no solamente una de ellas, porque de lo contrario no me serviría ese trabajo. Luego, dentro del marco teórico están las bases teóricas y como lo indica su nombre, se refiere a toda la teoría que sustenta el tema o problema planteado. Si se tratara de un asunto del que aún no existe al menos una teoría previa, entonces esta es la parte del marco teórico en la que se expondrá la teoría generada por el propio investigador. En las bases teóricas también se describen algunos conceptos claves sobre el problema a investigar, de manera que sea posible dilucidar mejor el asunto que estoy tratando o que estoy desarrollando. Luego, dentro del marco teórico, también voy a desarrollar las bases legales. En algunos casos, como por ejemplo en el caso de derecho, es necesario aclarar todos los parámetros legales o todos los documentos legales sobre los cuales se va a realizar la investigación o que se van a tener en cuenta para el desarrollo de la investigación. Esto debe describirse en las bases legales que a su vez deben estar dentro del marco teórico. A su vez, en las bases legales deben ser explicados todos los antecedentes de esta índole que existen sobre el tema a investigar. Por ejemplo, jurisprudencia, normativas que han habido anteriormente y que actualmente han sido derogadas o que han sido modificadas o que han sido ampliadas a través de un reglamento o de una ley. Si es un derecho amparado también constitucionalmente, si tiene una ley específica, si está en el Código Civil, etcétera. Y por último, voy a desarrollar las variables. En el marco teórico se debe expresar todas las variables del problema en términos de factores medibles. De esta forma se evitan confusiones o interpretaciones cerradas con conceptos que podrían ser ambiguos o de repente, para mí, la violencia familiar puedo definirla o violencia, la puedo definir de una forma y de repente usted como investigador tiene otra forma de definirla. Como me dijo una vez en una charla, en una conferencia, un alumno, violencia es cuando una persona solamente se genera cuando hay contacto físico, agresión física. La violencia psicológica o los insultos no deberían ser tomados como violencia, o yo no los tomo como violencia. Entonces, por eso es que es necesario desarrollar las variables dentro del marco teórico. ¿Por qué? Porque si no, yo puedo llegar a definir mal o hacer una mala conceptualización de mi trabajo o llevarlo a mal puerto o de repente generar unos resultados que en realidad nadie va a compartir. Porque la doctrina es clara, la normativa es clara de que existe violencia física, existe violencia psíquica. Entonces, yo no puedo pretender
sacar, ¿no? O quitar de la definición de violencia a la violencia psíquica, porque también es violencia el hecho de que te insulten, de que te ofendan. Eh, entonces, también es violencia. Entonces, no lo puedo sacar de allí, porque normativamente y doctrinariamente ya está establecido de que sí es parte o sí es violencia, ¿no? Entonces, por eso es que tengo que desarrollar la variable. Especialmente si tengo mucha información, puedo hacerlo no en capítulos ni en subcapítulos, sino en numerales, por ejemplo, ¿no? Puede ser punto 1, marco teórico, antecedentes, bases legales, y después 3.1 o 3. Desarrollo, por ejemplo, de la variable 1, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, violencia, violencia intrafamiliar. Luego, pues, en el siguiente punto, la otra variable, en el proceso penal, por ejemplo, se me ocurre. Y luego otro punto que me identifique o me trate de señalar cuál es la relación entre esas variables y por qué las estoy investigando, cuál es la posible relación que habría entre ellas, doctrinariamente, jurisprudencialmente, ¿no? Para poder tener claro qué es lo que estoy investigando. Un buen marco teórico me avisora o me genera buenos resultados, buenas conclusiones y una propuesta válida. Porque si yo no me empapo de las variables, de cómo están reguladas, de cómo se encuentran doctrinariamente configuradas, cómo las debo interpretar, definitivamente no voy a poder hacer un buen cuerpo normativo o una propuesta normativa. Porque si no conozco qué cosa es lo que está regulado y qué es lo que no está regulado, qué es lo que le falta a mi doctrina y qué es lo que ya existe, de repente puedo cometer el error de regular algo que ya existe o que ya está. O de repente estoy contrariando algún cuerpo normativo que ya está siendo aplicado, ¿no? O que de repente resultaría ser inconstitucional. Me puedo dar cuenta de muchísimas otras cosas o muchas otras posibilidades de desarrollar la investigación. Entonces, el marco teórico, como decíamos, está conformado por los antecedentes de investigación, las bases teóricas, las bases legales y el desarrollo de las variables, ¿correcto? Entonces, eso es lo que corresponde al marco teórico. Luego tenemos que el marco teórico, para hacer un marco teórico, no existe una fórmula única ni un solo procedimiento para desarrollar un marco teórico, definitivamente. Hay algunas pautas que podemos tener en cuenta para al momento de redactarla. Por ejemplo, la bibliografía debe ser siempre revisada de forma previa y de manera muy profunda, muy exhaustiva, para poder seleccionar solo aquello que sea de interés a la investigación. Las bases legales, si es que aplicaran, deben estar ordenadas de manera cronológica, mencionado primero las más antiguas, ¿correcto? Los conceptos deben estar organizados en forma jerárquica y de manera lógica. Se trata de un aspecto que dará más formalidad a la investigación y además va a permitir una comprensión más rápida, una comprensión mejor desarrollada con respecto a los lectores. Otro de los puntos es evitar información que resulte no ser tan relevante. Hay información que nosotros a veces colocamos nada más porque queremos rellenar y no queremos que la investigación sea tan escueta, sino que debemos concentrarnos exclusivamente en datos que contribuyan a generar conocimiento y que estén completamente relacionados con mi investigación. La redacción del marco teórico debe ser clara, es decir, que no evitemos utilizar de repente términos demasiado rimbombantes a veces, muchos tecnicismos, o de repente a veces somos muy ambiguos al momento de redactar. Debemos ser concisos, es decir, puntuales, concretos con la investigación. No demos vueltas una y otra vez a lo mismo que ya hemos desarrollado, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces si nosotros comenzamos a dar vueltas en el mismo centro de información y comenzamos a desarrollar una y otra vez el mismo concepto, la misma definición, vamos a caer en el error nosotros también de no terminar nunca de realizar la investigación y nunca dar una información válida o importante. Un marco teórico no se divide en capítulos ya actualmente,
¿no? En su lugar, cada una de las partes se compone, por ejemplo, y deben estar separadas por un título respectivo y por un numeral en números arábigos, por ejemplo, ¿no? Ya está establecido 1, 2, 3, 1.1, 1.2 o 2.2.3. Y si ya llegamos a un nivel del 2.2.3, y les sugiero ya no poner más numerales, sino empezar ya con letras. Porque si hacemos también una división llena de números, eso podría confundir también al lector. Entonces, también hagan uso de las letras y de las viñetas si fueran necesarios. Por ejemplo, marco teórico, ¿no? Consecuencias, una investigación denominada Consecuencias del acoso digital en redes sociales en adolescentes de 13 a 17 años en colegios nacionales de la ciudad de Chiclayo. Entonces, el marco teórico va a estar estructurado, por ejemplo, de la siguiente forma. En primer lugar, los antecedentes de investigación, como habíamos mencionado. Todas las investigaciones relacionadas al acoso digital, haciendo uso de redes sociales. ¿Correcto? Entonces, todo eso lo voy a utilizar. Acoso digital en redes sociales. No investigaciones que solo tengan acoso digital. No sobre la necesidad y la importancia de las redes sociales y de una legislación sobre redes sociales. No. Estamos hablando puntualmente del acoso digital haciendo uso de redes sociales. Entonces, todos los antecedentes y las tesis que busquen deben estar dirigidas o buscando esos 2 puntos o esos 2 criterios. Ahora, por ejemplo, uno de los capítulos está conformado por las bases teóricas. Acoso digital, qué es el acoso escolar, qué es el Internet, qué es la web, qué son redes sociales. Otro podría ser el origen y evolución de las redes sociales. Otro capítulo, otro punto a desarrollar es el acoso escolar ante las redes sociales. Y nada más, ¿no? Origen y evolución de las redes sociales, o sea, qué son las redes sociales en general. Luego, el acoso escolar en redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, eso, mire, si se dan cuenta, estamos utilizando y desarrollando las variables y la relación entre ellas. Ahora, ¿por qué es importante desarrollar el marco teórico? La importancia del marco teórico radica en que permite al investigador llegar a una cierta justificación sobre su trabajo. Si nosotros buscamos adecuadamente información, podemos demostrar nuestra investigación, podemos fundamentar nuestra propuesta, podemos llegar a interpretar nuestros resultados con mayor facilidad. Vamos a poder apoyar nuestra hipótesis, ¿no? En base a los resultados que nosotros desarrollemos u obtengamos de nuestra investigación, ¿no? Una vez que nosotros desarrollamos un buen marco teórico, vamos a poder formular de una forma confiable las conclusiones de un trabajo de investigación, o de repente nos permite plantear preguntas que sean un poco más profundas y que nos permitan también iniciar otras investigaciones y por lo tanto contribuir a el trabajo académico o a otras investigaciones. ¿Correcto? Entonces, eso es el trabajo de investigación. Ahora, el marco teórico es diferente al marco de referencia. Bueno, muchas veces nosotros señalamos que es lo mismo, ¿no? En los esquemas de investigación, el marco teórico y el marco de referencia. El marco de referencia es una base que determina teorías, antecedentes, regulaciones o límites de un proyecto de investigación, programa o proceso. El marco de referencia, algunos lo toman como cosas diferentes, pero en realidad es básicamente lo mismo o busca lo mismo que el marco teórico, ¿no? Recopilar las consideraciones teóricas y las investigaciones previas que se tomaron o que tomaremos en cuenta para el desarrollo del proyecto de investigación. Entonces, el marco teórico o el marco de referencia, si ustedes lo encuentran en un esquema como cosas diferentes, básicamente es lo mismo que el marco teórico, ¿no? Ahora, para desarrollar el marco teórico y el marco de referencia de nuestra investigación, definitivamente, primero debemos verificar si se ha elegido un tópico trascendente. Esto nos permite conocer en qué estado nos encontramos de la investigación. Si nosotros buscamos mucho marco teórico y datos y lo logramos procesar y organizar,
y sistematizar, podremos determinar o podremos saber cómo estamos desarrollando la investigación y qué cosas nos falta desarrollar. Esto en realidad es una guía, ¿no? Porque nos permite saber qué más tenemos que profundizar, de qué punto nos falta buscar información para complementar nuestro trabajo y fundamentar adecuadamente los resultados de investigación que yo estoy obteniendo. Nos hace sentir la necesidad de la revisión de literatura tiene lugar mientras dure la investigación. Una vez que yo empiezo la investigación, pues tendré que buscar información y revisar marcos o antecedentes, incluso para actualizarlos de forma constante hasta el final de la investigación, incluso antes de la sustentación. Nos permite evaluar la planificación de la investigación y conocer los supuestos teóricos que están relacionados al tema que estoy desarrollando. El marco teórico tiene algunas funciones y una de estas es ampliar la descripción y análisis del problema de estudio planteado. Nos ayuda a prevenir errores cometidos en otras investigaciones. Si nosotros encontramos que de repente alguien definió mal o conceptualizó mal alguna variable, o que no ha tomado en cuenta algunos aspectos relevantes a las definiciones o conceptos de estas variables, pues nosotros como investigadores tendremos en cuenta ello y evitaremos cometer el mismo error en nuestra investigación y más bien haremos la aclaración correspondiente. El marco teórico también orienta la investigación evitando desviaciones del planteamiento del problema que inicialmente abordamos o que buscamos solucionar. Nos permite conducir al establecimiento de una hipótesis y los objetivos. Si nosotros no sabemos cómo se define nuestro problema principal, qué es lo que hay y lo que no hay, podríamos estar generando una hipótesis que no podría llegar a buen puerto o que no podremos respaldar o tendremos que modificarla posteriormente. Por eso es que es necesario hacer una revisión del trabajo de investigación de forma previa. Entonces, la revisión de la literatura en una primera etapa consiste en varios pasos. Una de ellas es la detección de la literatura y otros documentos, ya sea que lo extraigamos de fuentes primarias, fuentes secundarias o fuentes terciarias. Si salen de fuentes primarias, por ejemplo, estamos hablando de libros, publicaciones, monografías y tesis. Si estamos hablando de fuentes secundarias, son resúmenes, listados de referencia, y si son terciarias, pues se trata de documentos que refieren a otros datos, por ejemplo, un blog, ¿no? La obtención de la recuperación de una literatura en bibliotecas, por ejemplo, las encontramos en bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, ¿no? Y luego, una vez que nosotros detectamos la literatura y los documentos que van a ser relevantes o útiles, vamos a obtener, los vamos a recuperar, los vamos a buscar, luego vamos a consultar y vamos a seleccionar solamente la información que resulte ser útil y pertinente para nuestra investigación. Si nosotros no sabemos seleccionar los datos, corremos el riesgo de generar un marco teórico que resulte no relevante o no esté muy relacionado con mi trabajo de investigación, y esto me va a jugar en contra luego cuando haga la discusión, la interpretación de los datos, porque entonces voy a estar muy dispersa en el conocimiento de lo que estoy desarrollando. Y bueno, una vez que yo consulto la literatura y selecciono lo que correctamente o lo que exactamente necesito para mi investigación, pues puedo extraer y recopilar estos datos en unas fichas, de repente en USB, ¿no? Normalmente yo lo que sugiero es que tengan una carpeta, ¿no? En la cual coloque, por ejemplo, antecedentes de investigación, teorías, marco teórico, los resultados de la investigación, antecedentes, bases de datos, si es que voy a utilizar alguna base de datos para mi investigación. Entonces, tener todo muy sistematizado para evitar confusiones. Y en el caso de consultar muchos libros y tesis, tratar, aunque sea de tener un registro digital, ya sea en un Word, las fichas conteniendo el apellido del autor, el año de la publicación, el título de la investigación o de la tesis, qué técnicas e instrumentos de recolección de información se utilizaron, cuáles fueron la población en estudio,
También se coloca, por ejemplo, en la parte de los antecedentes, los resultados que se han obtenido y las conclusiones más importantes. Todos esos datos debo colocar yo en la parte de antecedentes. Si yo hago bien y reviso bien y analizo bien la información referida a mi tema, puedo saber si es que mi tema ya ha sido desarrollado y cuenta con una legislación. Me pasó el día de ayer que estaba asesorando o llegó para asesoría un investigador para sustentar su título universitario. Y me estaba haciendo una propuesta que inicialmente me pareció interesante, pero al momento de hacer la revisión de la investigación me dio curiosidad por saber si ese tema efectivamente no estaba regulado y si no contaba con algún tipo de regulación adicional, porque me pareció raro de que siendo un problema constante no hayan habido investigaciones previas o que no cuente con una regulación sobre ese tema en particular. Y resultaba que el tema que él me estaba mencionando ya estaba regulado, ya tenía un reglamento y ya estaba normado. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el joven estaba haciendo una tesis sobre un tema que ya estaba regulado y cuando yo le mencioné, oiga, tenga mucho cuidado con esta investigación, verifique el enfoque o haga otra propuesta, o cámbiele de repente de alguna forma el enfoque de su investigación porque ya se encuentra regulado, y le mandé el cuerpo normativo que contenía la regulación del problema de investigación que él estaba planteando. Y me dijo, bueno, es que la verdad es que no sabía que ya había regulación. Entonces me puse a pensar, pero si recién empieza el proyecto, ¿cómo es que no sabe si este tema está regulado o no? Significa que no ha ahondado, no ha revisado o no ha leído lo suficiente sobre el tema que está queriendo desarrollar. Luego, el marco teórico tiene algunas funciones. En primer lugar, provee de ideas al investigador. Me permite establecer la hipótesis de investigación porque tengo un adecuado conocimiento sobre las variables que estoy desarrollando. Me va a ayudar a prevenir errores, me va a permitir de repente sistematizar con mayor facilidad la información que estoy buscando. Además, las etapas del marco teórico son primero la recopilación de los datos, la extracción, la consulta, la obtención de datos, ubicación, fichaje y elaboración teórica, es lo que acababa de mencionar. Y establece además algunos criterios para la redacción, que es lo que ya también había mencionado anteriormente: la consistencia lógica, la sencillez en la redacción, es decir, tiene que ser claro, debe ser creativo. Recordemos que en la mayoría de los casos lo que se pide es que sea el investigador el que elabore la mayor parte del marco teórico, que sea producción intelectual propia, que si bien es cierto, va a utilizar algunos antecedentes, va a utilizar citas textuales y no textuales. Lo ideal es que las citas textuales no sean más que la producción intelectual del investigador, porque se trata de una tesis más no de una compilación. Entonces tiene que leer mucho y aprender a redactar por sí mismo y tener mucha creatividad. La innovación para ello, ¿no? Saber explicar, saber argumentar, saber fundamentar y predecir los posibles datos o los posibles resultados de su investigación. Cuando nosotros hacemos el marco teórico, solemos recurrir a los antecedentes de investigación o trabajos previos o libros que encontramos en Internet, que es la fuente más directa de investigación, de fuentes de datos que nosotros, o la más rápida para encontrar información, porque incluso allí nosotros consultamos el tema de los repositorios. Entonces, si bien es cierto, nos facilita muchísimo las herramientas tecnológicas el acceso a los datos. Pero en todos los casos, si bien es cierto, estos son los respaldos, lo que nos da un mayor bagaje cultural, un mayor sustento del conocimiento sobre el tema que estamos desarrollando. También lo es que no debemos dejar o no podemos dejar de hacer las citas correspondientes. ¿Por qué? ¿Por qué debemos citar? Porque es necesario que siempre ampliemos un texto, ¿no? Haciendo de repente algún tipo de anotación al pie. Ojo, que la mayoría de las universidades y las instituciones están pidiendo que las citas que se realicen sean estilo APA.
Y muchas veces los investigadores se equivocan y comienzan a hacer los pies de página y colocan ahí el título del libro, el autor, el año de la publicación. Bueno, en APA no se utiliza el pie de página, se utilizan las notas al pie. Pero ¿qué son las notas a pie? No son lo mismo que el pie de página. Las notas al pie son aclaraciones o ampliaciones de información que realiza el investigador con respecto a un término o quiere de repente ampliar algún conocimiento y lo está señalando de manera somera arriba o un concepto y quiere ampliarlo abajo, señalando que además existen otros autores que te lo definen de tal o tal forma, ¿no? Puede ser válido. Una nota al pie no debe ser más de media hoja, ¿no? O sea, pueden ser, o lo usual es de que sean líneas, 5 líneas, 4 líneas, una nota al pie, no es tan amplia, ¿no? Luego, debemos citar también porque cuando nosotros citamos, nos permite que las otras personas sepan, en primer lugar, nos dé la confianza de saber de que ustedes han consultado fuentes válidas de información para procesar sus datos o para procesar su investigación o fundamentar su trabajo. Y cuando ustedes colocan una cita y colocan, por ejemplo, el número de página y el autor, esto me va a permitir también a mí, como investigadora y que estoy utilizando su trabajo como fuente de consulta, poder acudir a esta fuente de manera directa para revisar y verificar que ustedes están cumpliendo o de repente ampliar, porque ustedes me ponen de repente una cita pequeña, que es lo que se relaciona con su trabajo, pero si yo quiero ampliar más el conocimiento y tener unas otras ideas relacionadas al tema, puedo ir a la fuente directa o a la fuente que ustedes están señalando y ampliar ese conocimiento. Las citas también nos permite iniciar otras secciones del texto de investigación, ¿no? Además, nos permite también reconocer el trabajo intelectual que otros investigadores también realizan. Es como, por ejemplo, ustedes saben y me imagino que conocen el trabajo que implica realizar una investigación. Y dado que piden un grado alto de originalidad, significa que ustedes el trabajo académico que tienen que desarrollar es mucho más complejo, por así decirlo. Al ser más complejo, necesita un poco más de tiempo, necesita creatividad de su parte y esto implica un esfuerzo y un sacrificio adicional. Y por lo tanto, la norma o la ley incluso protege actualmente al autor de las investigaciones o a la propiedad intelectual, ¿no? Recuerden que derechos de autor, decreto legislativo 822. Entonces, el Estado, a través de sus organismos, que es el INDECOPI, se encarga de proteger al autor de los trabajos de investigación, de todo aquello que podría ser producto de la creatividad del ser humano. Actualmente el plagio es un delito y se encuentra penado. Entonces, evitemos estos inconvenientes. Actualmente nuestra normativa, antes no lo hacía mucho, pero actualmente se está dando mucho énfasis a la protección de este tipo de derechos morales, ¿no? Que corresponde a la propiedad intelectual. Entonces, actualmente incluso está penado el plagio y las instituciones educativas están haciendo uso de los software antiplagio justamente para evitar o para generar de cierta forma que los investigadores o las personas que realicen investigaciones utilicen o realicen la mayor cantidad de producción intelectual propia posible. Normalmente el porcentaje que se solicita de similitud es del 20% para pregrado y del 12%, del 10% para posgrados de maestría. Si estamos hablando de doctorado, te piden hasta el 8%, creo, o hasta el 10%. ¿Cuál es el formato que debo seguir? La universidad de origen, a la universidad a la que ustedes pertenecen, les tiene que haber dado un formato de trabajo. Lo usual es el tamaño de papel A4, el espaciado siempre es a texto doble espacio y alineado a la izquierda.
excepto cuando hablamos de tablas y figuras. En estos casos se coloca en el centro del papel o del trabajo y en la parte inferior a la figura y la tabla se coloca la interpretación de ella. En el caso de APA, recuerden que para entregar los resultados de la investigación, cuando vamos a usar tablas o figuras, es una tabla o una figura en cada hoja junto con su interpretación. A la siguiente hoja, por ejemplo, la tabla 1 con la interpretación va en una hoja, la tabla 2 con su interpretación va en la siguiente hoja. Coloquen siempre en el punto, si colocan punto final, son doble espacio antes de iniciar el siguiente párrafo. Los márgenes también los establece también la universidad, pero normalmente son 2.54 centímetros a todos los lados de la hoja. Las sangrías son 5 espacios en la primera línea de cada párrafo y las tablas no tienen líneas separando las celdas. El tipo de letra normalmente es Times New Roman 12 o hay instituciones que piden Arial. Recuerden además, cuando desarrollan el marco teórico y van a hacer las citas, que existen las citas textuales y las citas no textuales. Las citas textuales pueden ser de menos de 40 o de más de 40. En ambos casos puede ser que se centren en el autor o pueden centrarse en el texto. Yo les sugiero utilizar la guía APA sexta edición. Les voy a mandar el link. Actualmente han habido algunas modificaciones a la guía APA. Aquí pueden encontrarlo con mucho más, es mucho más sencillo de entender o mucho más fácil de entender, es en este link, ¿no? Las normas APA 2019, ¿no? En el formato para presentación de trabajo. Normalmente son las instituciones educativas las que señalan o indican cuál es el formato que se va a utilizar para la presentación de los trabajos. Sin embargo, si es que no lo colocaran o no lo dijeran, pueden utilizar de manera directa la norma APA. Aquí les he mandado el link para que ustedes vean, por favor ingresen, para que ustedes sepan cuáles son las últimas modificaciones que han habido con respecto a la presentación de las figuras y de las tablas y los espaciados y cambios que se han generado. Recuerden que en todos los casos los listados de las referencias bibliográficas que van al final de la investigación se colocan siempre en orden alfabético y para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábigos y no romanos. Otra de las cosas, sí. Las tablas van en el centro junto con la imagen. No tengo en este momento ahorita te busco. Vamos a ver si les puedo. Les quiero compartir la. No tengo acceso a pizarra. A ver. No.
A ver, voy a mandarles una como imagen ya. Vamos a ver si se puede. Creo que no. No puedo, no puedo compartirles la imagen. Lo tengo aquí. Tengo que guardarlo como un PDF. Ahorita les voy a mostrar una imagen de tabla y una de figura para que ustedes vean cómo es que tienen que presentar la tabla y la figura según estilo app. Y ahora sí. Ya. Normalmente yo sugiero que no se presenten los dos, no, o sea, no van a presentarlo al mismo tiempo tablas y figuras. Yo pienso, o siempre lo que he asesorado es de que presenten tablas o presenten figuras. ¿Por qué? Porque lo mismo que van a presentar en la figura, van a presentar en la tabla. Y la misma interpretación de la tabla va a ser para la figura. Entonces estaría redundando o duplicando información. Yo normalmente sugiero que presenten o tablas o presenten figuras, que se decidan por una de ellas. En todos los casos, por ejemplo, como les decía, en una hoja bond, en una hoja 4, por ejemplo, vamos a tomar esta hoja, ¿no? Supongamos que es esto. Aquí van a colocar, por ejemplo, tabla número 1, la tabla puesta aquí y la interpretación abajo. Si yo quiero colocar, por ejemplo, figura, coloco la figura y en la parte de acá, figura número 1, así como la están colocando ahí.
correcto, en el centro. Entonces, por ejemplo, en el caso de las tablas, si se dan cuenta, el título de la tabla, por ejemplo, aquí colocamos, ¿no? El número de tabla, aquí está, tabla número 1, el título de la tabla. ¿Qué pasa? Que muchas veces los investigadores colocan la pregunta de su encuesta o la pregunta de su cuestionario. Y en las tablas, en el título, ni en las tablas, ni en las figuras se coloca la pregunta, se coloca en enunciado. Por ejemplo, ¿cuál es su nivel de satisfacción o cuál es cómo considera que debería realizarse la evaluación de los docentes? Supongamos, ¿no? ¿Cuál considera usted de que la evaluación de los docentes se lleva a cabo bien? ¿Sí o no? Ya, ok. Sí o no son las alternativas, pero yo en la parte del título de la tabla no voy a colocar en signo de interrogación la pregunta. ¿Cuál es su consideración? ¿Considera usted que el tipo de evaluación que se está llevando los docentes está correcta? De frente voy a colocar en enunciado. Nivel de apreciación sobre la evaluación sobre la calidad o sobre la eficiencia o sobre la correcta evaluación hacia los docentes. Punto. Nada más. Es en forma de enunciado. No coloquen la interrogante. Luego viene la presentación de los datos, ¿no? Solamente se ubican en líneas horizontales, no hay líneas verticales. Y en la parte inferior, una vez que yo termino de colocar los datos, mi tabla, voy a colocar la fuente de donde yo extraje estos datos. Normalmente son encuestas que el investigador realiza. Entonces, en fuente voy a colocar fuente, encuesta realizada por el investigador o cuestionario realizado por el investigador. ¿Ya? Luego, por ejemplo, si yo quiero señalar el tema de las figuras, en el caso de las figuras, a diferencia de las tablas, la numeración de la figura y el título de la figura lo voy a colocar debajo de la figura, ¿correcto? No arriba, sino abajo. Presento primero la figura y luego voy a colocar figura número 1, el título nuevamente en enunciado e inmediatamente después voy a colocar la interpretación. ¿Correcto? Entonces, debajo de la figura voy a colocar figura número 5 o figura número 1, el título de la misma, la interpretación. Y debajo de la interpretación, punto aparte y fuera de la figura, porque esto ya la figura actualmente, según el estilo APA, todo va esto dentro de un cuadrado. Debajo de todo ese cuadrado voy a colocar la fuente. Fuente en el cuestionario elaborado por el investigador. ¿Correcto? Cuando la investigación es descriptiva, pero por supuesto, si estás describiendo y tienes que describir las variables, en todos los casos. Si hay algo que resulta ser transversal en todas las investigaciones, sean descriptivas, cuantitativas, sean descriptivas, cualitativas, ojo, que estamos hablando que pueden ser descriptivas de tipo cualitativo o de tipo descriptivas cuantitativas, ¿no? Entonces, porque recuerden que ya hemos trabajado las diferentes clasificaciones sobre los tipos de investigación. Entonces, puede ser descriptiva, cuantitativa o puede ser descriptiva, cualitativa. Pero si hay algo que resulta ser transversal en todos estos tipos y paradigmas de investigación, resulta el análisis documental. Y en todos los casos, en el marco teórico, se tiene que desarrollar los antecedentes de investigación, los antecedentes normativos, si es que hubieran, que en todos los casos siempre hay, y además el desarrollo de las variables, ¿correcto? Entonces, en todos se va a desarrollar las variables, ¿ya? Ahora, ojo, que no en todas las investigaciones se van a utilizar tablas ni figuras. Depende del tipo de investigación. Normalmente las tablas pueden haber en tipos de investigación cuantitativas o mixtas. Esto no significa que no lo voy a utilizar nunca en una cualitativa. Puede ser que sí lo utilice para fundamentar o respaldar algún tipo de información que yo estoy realizando. Puedo presentar una tabla de algunos datos estadísticos que yo haya generado o haya encontrado y que respalden alguna parte de mi marco teórico. O puedo encontrar de repente un esquema o un flujograma que me permita comprender o dar a conocer de mejor forma
de repente el proceso que yo estoy generando y mi investigación es de tipo documental, descriptiva, cualitativa, ¿no? Puedo utilizar las figuras, pero de repente para ampliar mi información, para esquematizarla, para hacer un flujograma, etc. Bien, bien, hasta ahí yo he terminado la sesión del día de hoy, o el tema que estaba planificado trabajar, que era estado del arte y marco teórico. ¿Tienen alguna consulta o duda de repente hasta este momento? En el caso de Milagros, estoy viendo aquí que dice que se confunde mucho para poner las conclusiones y las recomendaciones. Es que, ojo, cuando nosotros hablamos de conclusiones, en el caso de las conclusiones yo voy a colocar los aspectos más importantes o lo que he encontrado en mi investigación y que estén relacionados a mi planteamiento del problema, mi contrastación de mi hipótesis y además el cumplimiento de mis objetivos específicos. De ahí voy a sacar las conclusiones. Y en el caso de las recomendaciones, las voy a elaborar en base a los hallazgos que yo haya encontrado o lo que me haya podido generar el desarrollo de esta investigación. ¿Correcto? Son dos cosas diferentes. Y todo es en base a los resultados que yo he obtenido dentro de mi trabajo de investigación. Bien. Bien, entonces no hay más consultas, no hay más dudas que yo en lo que les pueda ayudar. Bien, entonces, muy bien chicos, entonces nos estamos viendo en la próxima sesión, creo que todavía nos queda una más, si no me equivoco. Tengan ustedes buenas noches, por favor vayan avanzando sus investigaciones y estamos en contacto. Cualquier cosa, por favor, se comunican con la señorita, la coordinadora de Educat, para que pueda absorber alguna duda o me envíe un correo para poder apoyarlos. Bien, tengan ustedes muy buenas noches.